Él es un experto en todas las actividades del campo y hoy nos va a hablar específicamente del maracuyá, cómo es la preparación del suelo, hace cuántos años se dedica a esta producción, cómo debe ser el clima, la temperatura, la humedad, entre otras cosas de mucho interés para todos. Cordial saludo y bienvenidos a un espacio más de Por el Campo. Las pasifloras, comúnmente llamadas frutas de la pasión, son especies trepadoras que crecen espontáneamente en varios países de América del Sur, tales como República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile y por supuesto Colombia. Se dice que los misioneros españoles, al descubrir la planta, le dieron este nombre debido a que sus flores se asemejaban con los instrumentos de la pasión y la crucifixión de Cristo, como la corona de espinas, los martillos y los clavos. Televidentes, como se los mencionaba hace un momento, nos encontramos nuevamente en la vereda La Angostura, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano de nuestro municipio, y nos recibe nuevamente el señor Andrés Felipe Salazar, estudiante de zootecnia y todo un empírico en el tema del campo. Don Andrés, muchas gracias por recibirnos nuevamente. No, claro que sí, con todo el gusto las veces que necesiten venir aquí a la Granja La Unión. Muchísimas gracias, don Andrés. Bueno, hoy en nuestro programa de Por el Campo vamos a hablar acerca del cultivo del maracuyá. Correcto. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a este cultivo, don Andrés? Bueno, más o menos hace como 6 años tuve un cultivo de maracuyá aquí mismo en la vereda, no en la granja, pero sí tuve un cultivo aquí en la vereda como a 2 kilómetros de acá, y aquí en la granja incursionamos desde hace más o menos 6 meses con el cultivo de maracuyá. Empezamos con la germinación de las semillas para realizar el almácigo y posterior adecuación del lote para proceder con la siembra. Bueno, don Andrés, ¿por qué el maracuyá y no otro cultivo, teniendo en cuenta que la región del suroeste y en especial Ciudad Bolívar es un municipio tan cafetero que se dedica tanto al café, al plátano? ¿Por qué el maracuyá? Bueno, como ustedes ya lo han visto en programas anteriores y siempre lo he dicho, me gusta muchísimo diversificar, innovar, ir como fuera de las tendencias y de los paradigmas que hay dentro de la región. A medida de la investigación y del estudio que he realizado en diversas especies, he encontrado que Ciudad Bolívar pues tiene un clima propicio para el cultivo de maracuyá, y pues yendo un poquito con lo que inicialmente hablaba, me gusta diversificar un poco dentro de los cultivos y salirme un poco del paradigma de lo que se habla de una zona netamente cafetera. Bueno, ¿y cómo le ha ido entonces con el cultivo del maracuyá, teniendo en cuenta el clima del municipio, la altura, la humedad? Y como usted lo mencionaba hace un momento, yo recuerdo que cuando usted nos recibía a principio de año, usted decía, es que a mí me gusta maximizar lo que tengo a mi alrededor. Correcto. Pero entonces, ¿cómo le ha ido? Porque igual cuando uno está en el campo, uno está sometido a que le vaya bien o a que le vaya mal, a que haya una enfermedad, no sé, una plaga y dañe el cultivo, a que caiga un aguacero y se lo dañe. Sí, ¿cómo le ha ido con eso, teniendo en cuenta, don Andrés, que en los últimos días ha estado como lloviendo mucho? Sí. El maracuyá es un fruto originario del Brasil, está dentro de la familia de las pasifloras. Las pasifloras hay más de 400 variedades. Una de las variedades de las pasifloras es el maracuyá, otro es la gulupa, otro es la granadilla, otra es la badea. Y como es originaria del Brasil, es un fruto que debe cultivarse máximo hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura máxima de 32 grados centígrados. La idea de las pasifloras, pues dentro de sus variedades, pero específicamente en el maracuyá, es que sea un clima cálido. Aquí en La Angostura estamos a 1200-1250 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Como les mencionaba, más o menos hace 6 meses empecé con la adecuación del lote. Ya empezamos en producción hace como 15 o 20 días, empezamos como las primeras colectas. Como mencionaba, lamentablemente este año ha sido muy lluvioso, ha sido un año bastante de mucho frío, de muchas precipitaciones, pero ahora vamos a ver el cultivo. Tenemos ya unos frutos, pues a mi modo de ver, que siendo la primera cosecha, la primera suerte, como así se denomina,
pues muy fructífera. Apenas estamos empezando en el proceso de la recolecta, empezar a buscar la comercialización, pues eso se puede hacer de varias maneras. La maracuyá se puede comercializar bien sea en fruta, la idea es comercializarlo aquí mismo en el pueblo, pero también llega a un punto de producción, se puede comercializar en Medellín. Muchas personas diversifican un poco y comercializan en la pulpa de la fruta. Exacto. Eso Es lo más común. Sí, es lo más común. Pero lo que hace mucha gente es que la cáscara de la fruta, se comercializa la pulpa, pero la cáscara de la fruta pues lo utilizan en un cultivo orgánico, de pronto en abono y demás. Sí. Pero la idea, como también lo vimos en programas anteriores, es implementar esa cáscara del maracuyá dentro del silo que hacemos también para los terneros que levantamos aquí en la finca. Entonces, todo es pensado en que la granja sea autosostenible y que toda la producción dentro de la granja sirva para los diferentes rubros que tiene la granja. Claro que sí. Don Andrés, antes de pasar al cultivo para que nos explique acerca de la preparación del suelo y demás, ¿cómo es eso de que el maracuyá es denominado o conocido como el fruto de la pasión? Sí, en inglés el maracuyá es passion fruit. Mucha gente considera que es como si fuera algo exótico o si fuera la fruta de la pasión, como lo menciona el nombre en inglés, pero realmente el nombre en inglés nace de que la flor es una flor perfecta y nace de la pasión de Cristo, porque se asemeja a temas bíblicos dentro de la flor que se asemeja a la pasión de Cristo. Entonces no es nada relacionado a temas afrodisíacos o a temas de donde se cultiva, sino es a la semejanza que tiene la flor del maracuyá dentro de la imagen de la pasión de Cristo. De la crucifixión de Cristo. Correcto. Un dato muy interesante, la verdad, que surge en ese tema. Bueno, ¿qué tal si pasamos entonces al cultivo para que nos explique acerca de la preparación del suelo y demás? Solo los invitamos para que nos acompañen. La maracuyá es una planta trepadora que puede alcanzar los 9 metros de longitud en condiciones climáticas favorables, aunque su periodo de vida no supera por lo general la década. Su tallo es rígido y leñoso. Presenta hojas alternas de gran tamaño, perennes, lisas y de color verde oscuro. Contiene una alta cantidad de hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es muy elevado. Los hidratos de carbono o azúcares son la base de nuestra pirámide alimenticia y su principal función es aportar la energía necesaria, es decir, la gasolina del organismo. Televidentes, continuamos nuestro recorrido por la Granja La Unión, ubicada en la vereda La Angostura de nuestro municipio, con don Andrés Felipe Salazar. Bueno, don Andrés, nos encontramos ya en el cultivo del maracuyá. Antes de empezar con ese cultivo, me imagino que hay que hacer un análisis del suelo, saber dónde lo vamos a ubicar. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Correcto, bueno. Como les mencionaba anteriormente, nosotros iniciamos hace 6 meses con la germinación de la semilla, la preparación del compostaje, todo el compostaje se hizo aquí dentro de la finca, aprovechando la porquinaza, la equinaza y la bovinaza que teníamos de los animales que manejamos en la granja. Nosotros empezamos y compramos el paquete de semillas de maracuyá y lo empezamos a germinar. Una vez ya estaba germinado, germinamos como 450 matas y de ahí, cuando estaba germinado, escogimos obviamente las mejores matas y empezamos la siembra en todo este lote de 250 sitios de maracuyá. ¿Qué hicimos nosotros inicialmente? Nosotros hicimos un análisis de suelo, hicimos un hollado de 40 por 40, más o menos a 3 metros entre matas y 2 metros y medio entre calles. Nosotros utilizamos el método de la cortina. La cortina es tener un alambre principal y un alambre secundario para que ella se vaya, así como lo vemos, expandiendo sí, en cortina. Se hacen en las pasifloras el tuturado, el tema de manteles y demás, que el tuturado es como si fuera una malla en el techo completa donde ellas se van regando. Una vez nosotros empezamos siembra, más o menos a los 3 o 4 meses empieza el direccionamiento de las matas. El direccionamiento de las matas, ¿qué es? Todas las matas deben ir direccionadas hacia el mismo punto, sino entre ellas se encuentran. En el momento que se encuentran, como que se entrelazan. Se entrelazan. Ajá. Y se empiezan a aprisionar. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes. Es una labor minuciosa diaria de estar uno más o menos durante los primeros 6 meses de la mata, estar enfocándola hacia donde queremos que crezca. Claro que sí. Este lote puntualmente era un poquito arenoso, pero logramos identificar que hacia el filo era un poco más
más, 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 Amplio, más más fértil, amplio, más fresco. Era un lote Sí. que hace 2 años lo teníamos no descuidado, sino descansando. Entonces es un lote que está libre de cualquier otro cultivo cercano pues en el tiempo. Claro que sí. Nosotros ya empezamos a coger ciertos frutos. Como le mencionaba, este año ha sido particularmente muy lluvioso, un poco frío. La maracuyá, la mejor maracuyá del país es la vallecaucana, precisamente por el clima y la temperatura que maneja en el Valle del Cauca. Y ustedes ven, por ejemplo, en el cultivo que la cortina está más o menos a 10 o 15 centímetros de donde está el punto de siembra de la mata. Sí. ¿Por qué? Lo importante, como les digo, es que la mata es muy sensible a la humedad y si le hacemos sombra todo el tiempo a la raíz, se puede podrir porque la raíz es una raíz superficial. La raíz del maracuyá va máximo hasta los 40 o 50 centímetros de profundidad, entonces es muy superficial. Al estar muy húmeda, se puede podrir la mata y pues efectivamente tenemos que hacer o una resiembra o mirar cómo direccionamos el cultivo. Entonces el cultivo siempre debe estar en la parte alta, donde está sembrada la mata, donde esté la raíz, que esté más bien seca durante toda la época del Claro año. que sí. Bueno, don Andrés, aparte de la humedad y de las inminencias de la lluvia, ¿cuáles son esas plagas o esas enfermedades que pueden llegar al cultivo y atacarlas? El campo no está exceptuado de Sí. ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? El maracuyá sufre de varias plagas y varias enfermedades. Una es la antracnosis, la afectan muchas plagas precisamente por lo dulce que son los frutos. Entonces si nosotros dejamos el fruto que se caiga, pues muy comúnmente es que los roedores que están dentro del monte y que están dentro del campo pues se coman las frutas. Es una planta que la afecta la antracnosis, que la afecta a un animal pequeño que se llaman los trix. Entonces es un cultivo que constantemente hay que estar muy pendiente para la fumigación, Exacto. para esos tipos de enfermedades y esos animales. ¿Cada cuánto la realizan, don Andrés? Nosotros, como tenemos pues, varias funciones dentro de la finca y esta no es la principal, nosotros tratamos de que por lo menos una vez al mes se le haga mantenimiento. Si es muy puntual, que si las fincas donde está el cultivo no tiene como una buena vegetación alrededor o que tenga unos montes cercanos donde estén las abejas para polinizarlo, que se haga una polinización manual, o sea, artificial. ¿Por qué? La flor de la maracuyá es una flor perfecta, o sea, tiene ambos sexos, pero entre ambos sexos dentro de la flor no es capaz de polinizarse ella misma, entonces tiene que ser una polinización artificial. Gracias a Dios nosotros estamos cerca de un monte donde hay un nacimiento de agua dentro de la finca y tenemos abejorros y avispas que hacen nuestra polinización. Mucha gente muchas veces empieza con el cultivo y no tienen como los mejores el mejor desarrollo del cultivo y no tienen los mejores frutos precisamente por lo mismo, porque la polinización no llega a ser Exacto. fecundada. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de que uno vaya a iniciar un cultivo, si el punto es apto no solamente en los temas de la tierra, sino en cómo polinizar esas flores para llegar a un fruto más adelante. Bueno, don Andrés, podríamos decir que el cultivo y la comercialización del maracuyá es rentable como la ganadería, como la caficultura, como la producción de plátano, o sea, ¿eso realmente deja? Sí. ¿Qué pasa con el cultivo de maracuyá? El maracuyá, como les mencionaba, más o menos arranca producción a los 6 meses después de siembra y se va hasta los 18 meses de producción constante, o sea, desde más o menos los 6 meses hasta el año y medio hay una producción constante. He conocido cultivos que se van hasta los 2 años, 2 años largos, Se alargan pero más. pues obviamente el pico de producción decrece. En cuanto a la rentabilidad, pues efectivamente si nosotros lo vendemos en pulpa y no aprovechamos, digamos, la cáscara de la fruta, pues estamos dejando un subproducto pues a un lado donde podemos sacar un provecho no solamente económico, sino un provecho en diferentes temas, en temas de compostaje, como les digo yo, nosotros vamos a hacer un ensayo con temas del ensilaje. Entonces, pues al hablarles de rentabilidad es como hacia dónde queremos que el producto se vaya, si solamente nos vamos a dedicar a la fruta, si nos vamos a dedicar a la pulpa, si le vamos a sacar todo el provecho industrial que tiene Si lo van a el cultivo. comercializar
solamente acá o en el municipio Correcto. o por fuera, ¿cierto? Correcto. Bueno, don Andrés, hablemos un poco acerca de los tipos de maracuyá. ¿Qué tipo de maracuyá podemos encontrar exactamente en esta granja? Bueno, en esta granja nosotros tenemos la maracuyá común, como les decía, es una pasiflora, es una maracuyá como nosotros común y silvestre la conocemos, que su fruto es verdoso y ya cuando está maduro tiende a amarillarse. También podemos encontrar dentro de las semillas que nosotros encontramos, que donde se compran normalmente, son semillas que hay veces viene maracuyá morada. No quiere decir que sea gulupa, simplemente es otra variedad del maracuyá pues, común que nosotros hablamos en Colombia. Entonces nosotros procuramos irnos no ya por lo extremadamente novedoso, sino un poquito por lo más conocido, por lo un poquito más comercializable, que es la maracuyá común y silvestre, como todos la conocemos. Don Andrés, ¿cuáles son? Mencionemos 3 claves importantes para que un proyecto como este pueda salir a flote. Claro que sí. Ante todo, la dedicación. Todos los proyectos, sean en temas agrarios o pecuarios, tiene que tener una proyección y una dedicación importante desde la motivación que tenga la persona que lo vaya a desarrollar. Lo segundo es estudiar un poquito. Uno no se puede meter, digamos, porque el vecino lo tiene, no, venga, Exacto. revisemos qué beneficios o qué falencias tiene el producto dentro de mi predio, dentro de mi finca. Y tercero es pensar mucho a futuro, o sea, si voy a estar año y medio dedicado a la producción del cultivo, pues ¿qué va a pasar después? Entonces, si quiero seguir con el cultivo, debo empezar por lo menos 6 meses antes de que se termine la cosecha, a empezar con el tema de compostaje, la germinación, los colinos y demás, para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque bien la germinación y las plantas tienen un costo. El costo más importante que hay es, como ustedes lo ven, es el entable, o sea, el acerado, el madre cacao, o sea, qué materiales vamos a utilizar. Entonces, si solamente lo utilizamos para una sola cosecha y vamos a terminar con el entable, por así decirlo, pues es, digamos, plata perdida. La idea es hacer un table bien hecho para tener no una, sino varias cosechas a medida que va corriendo el tiempo. Don Andrés, su número telefónico, por favor, para que alguna Claro que persona, sí. no sé, una asesoría o si están interesados en el cultivo para algún pedido o algo, pueda usted Claro que sí. asesorarlos. El celular mío es el 320-726-0008. A ese celular me pueden contactar tanto para los frutos de maracuyá. Nosotros también tenemos un cultivo de plátano para lechones, para terneros. Como ustedes lo han visto a medida de los programas, esto es una granja que está enfocada a que sea autosostenible, pero que sea un pionero dentro de la región, a diversificar no solamente en cultivos que sean rentables, sino en maximizar, como siempre lo he dicho, los espacios que tenga la finca. Originaria de la Amazonía brasilera, la maracuyá es una de las frutas más apetecidas y cultivada en Colombia desde los años 30, cuando fue introducida al país. Desde entonces su cultivo ha ido creciendo significativamente y hoy esta fruta exótica se ha convertido en uno de los referentes de exportación de nuestro país a diversos lugares del mundo. Aquí podemos encontrar una flor. En este momento quiero hacer algo muy claro, que es otra particularidad del cultivo. Este cultivo, la flor solamente abre entre las 12:30 de la tarde y las 5 de la tarde. Si en ese lapso de tiempo no es fecundada, no va a haber en ese momento pues fruto a futuro. Entonces, si la flor no es fecundada en ese lapso de tiempo, no va a haber fruto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una flor que está abriéndose. El día hoy ha estado un poco opaco, pero sí podemos ver que aquí hay una abejita que la está polinizando, que era lo que yo les decía. Si no existe una polinización completa de la flor se pierde al final de la tarde. Entonces, a medida del cultivo uno va a ver flores que apenas van a emerger, flores ya abiertas 100 horas de la tarde, o flores que ya han caído. Si ya caen y no fueron fecundadas, pues efectivamente no va a haber fruto. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ves una flor que no ha abierto. Esta flor va a abrir mañana. Esta flor abrió hoy. Al lado de esta flor viene otra. Entonces, como vemos, a medida que el tiempo ha ido cambiando, el cultivo también va respondiendo a ese estímulo también de la temperatura. Por eso les digo, si nosotros tenemos un clima muy frío o muy húmedo, este cultivo en particular de maracuyá no es el propicio. Podríamos mirar un tema como la gulupa, que es un tema de una fruta que se da hasta los 1800 o 2000 metros sobre el nivel del mar.
La flor del maracuyá particularmente a mí me parece una flor espectacular porque Perfecta, es perfecta. sí, tiene tonos morados, tiene Blancos. pétalos, tiene los pistilos donde está el polen expuestos totalmente hacia el exterior, entonces es muy fácil de polinizar. Incluso cuando se hace una polinización artificial, lo hacen con la mano. Entonces contratan a una persona para que venga en horas de la tarde, más o menos entre las 2 y 4 de la tarde, a tocar cada una de las flores y a polinizar las siguientes. Aquí no hemos visto la necesidad, precisamente pues, como les digo, estamos en una parte alejada de la finca, en un rincón, donde no vamos a encontrar café alrededor, que es algo muy importante. ¿Por qué? Donde encontramos partes donde hay café alrededor o otros cultivos, esos cultivos más son propensos a que los fumiguen, y esos pesticidas o pues cualquier fumigación que se haga alrededor, como las flores tan sensibles, posiblemente con los vientos pueda llegar ese veneno, digamos, a nuestro Y mata el cultivo. Y mata el cultivo. Entonces es muy bueno que esté alejado, digamos, o en un punto donde no haya mucha brisa, precisamente para que no lleguen esos venenos y esos fungicidas de otras partes de cultivos diferentes. Por ahí estamos viendo también un abejorro, entonces aquí llegan avispas, abejorros, a polinizar. Entonces es muy importante en qué parte de nuestras fincas o en qué parte de nuestro terreno vamos a ubicar el maracuyá. Exacto. Hay que recordar que no debe tener mucha humedad dentro de la raíz es una raíz superficial. No, si es un punto totalmente plano, debemos hacerle un poco de calles y un poquito de drenaje, precisamente para que el agua no se estanque. Aquí nosotros lo tenemos en ladera, donde hasta el momento nos ha dado buen resultado, en el cual no se nos ha, digamos, encharcado ningún plato de nuestras matas. Entonces, pues como les digo, apenas estamos en las primeras suertes, pero la idea es que en este año que nos queda dentro del cultivo, pues logremos terminar con una muy buena producción. Claro que sí. Andrés, ¿es recomendable, digamos, tener el cultivo del maracuyá en un espacio tan amplio como este de la finca? O si, por ejemplo, yo en mi casa finca o en mi casa tengo un medio espaciecito, un medio terrenito, ¿puedo hacerlo? Un medio jardín. Claro, yo les cuento. Incluso he regalado almácigos a ciertos amigos que, digamos, quieren tener una pequeña mata de maracuyá en sus casas, y en el momento que dio 1, 2, 3 frutas, se la comen porque es una enredadera y en sí no necesita muchísimos cuidados. Al ser una mata en enredadera, ustedes mismos lo van a ver, los tallos no son muy gruesos, son frondosos, tienen unas enredaderas muy fáciles de manejar. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos una poda de cada 8 nudos, podamos, y las ramificaciones secundarias las podamos cada 6 divisiones. ¿Por qué? Para evitar que se vaya y se propague infinitamente la mata y se obligue a tener pues mucha productividad. La maracuyá contiene provitamina. Esta se transforma al ser consumida en vitamina A, siendo aprovechada por nuestro organismo. Es esencial para la salud de la vista, la piel, el cabello y por supuesto el sistema inmunológico en general. La cáscara o concha del maracuyá, además de proveer de los mismos elementos de su contenido, cuenta con muchísima fibra. Esta puede ser aprovechada dependiendo del modo de operación de la fruta. La fibra mejora el tránsito intestinal y la regularidad del mismo. Don Andrés, ¿qué otros beneficios tiene el maracuyá en el ser humano? Bueno, el maracuyá, como lo mencionabas, es una fruta con vitamina A, vitamina C, es una buena fuente de proteína, y como les mencionaba, la cáscara también se puede utilizar como su producto para muchas otras variedades. La maracuyá, ustedes lo han visto, se toma en jugo, se toma en postres, pues dentro de los postres se ve mucho el cheesecake, el jugo natural, el jugo se toma en leche, se toma en agua. Entonces, pues es un fruto muy versátil y se utiliza pues mucho en la cocina colombiana. Claro que sí, don Andrés. Bueno, ¿usted qué es lo que le está haciendo ahí a la fruta? No, la quería abrir para mostrarles un poquito. Pues esta ya está un poco pintona. Sí. Debería ser una fruta que ya se puede comercializar. Si se cosecha en este punto, llega apenas buena la comercialización a los puntos de venta. ¿Cómo me gusta a mí cosecharla mejor dentro de la finca? Pues en un punto donde esté un poquito más madura, precisamente para que los azúcares de la fruta
pues suban. Como qué nosotros delicia. vemos, pues los frutos no es tanta cáscara, nosotros vemos que en muchos cultivos del maracuyá es más cáscara que fruta. Nosotros aquí vemos que esto tiene pues una buena fertilización. Nosotros solamente hacemos fertilización orgánica, nosotros no utilizamos ningún compuesto químico dentro del cultivo. Tanto desde el momento de la germinación hasta el momento de ya empezar producción, solamente le hemos echado orgánico del compostaje dentro de la finca. Obviamente es un orgánico rico en potasio, es un orgánico que viene, como les mencionaba, hecho desde la equinasa, porquinasa y bovinasa que nosotros producimos dentro de la granja, la dejamos compostar y esto es lo que nosotros fertilizamos dentro del cultivo. Ese color tan, como tan cálido, ese color amarillo es lo que precisamente, o sea, lo que usted me explicaba, la porquinaza, todo lo que le echan es lo Sí. que hace que tenga ese color tan... Claro que sí. Dentro de la fruta, nosotros muchas veces vamos a encontrar que hay frutas muy secas o que no tienen suficientes semillas O muy pálidas. o muy pálidas o que no son jugosas. Entonces, ustedes pueden ver aquí que pues, tiene una gran variedad de semillas, es jugosa, no tengo que exprimirla pues como si fuera un poco seca, tiene un muy buen color aunque todavía no está Le falta un totalmente poquito. madura. Entonces, pues nosotros puntualmente dentro de las primeras suertes que hemos recolectado, nosotros un jugo por decir de 2 litros lo hacemos con 3 o 4 maracuyás, es decir que pues la producción dentro de la misma fruta es muy buena. Para nosotros hablar de que sacamos 2 litros de jugo con 3 o 4 maracuyás, pues nosotros hablamos de que el maracuyá de la finca es muy rico en cuanto a proteínas y en cuanto a jugosidad de la misma fruta. Claro que sí. Bueno, don Andrés, muchísimas gracias por habernos recibido nuevamente aquí en su granja. Cada que uno llega encuentra una actividad del campo diferente. Le deseamos muchos éxitos con este nuevo proyecto. ¿Qué recomendaciones entonces da usted a las personas que en ese momento quieren iniciar un proyecto como este? O ya lo tienen, pero digamos que, usted lo decía, existe como un miedo, como el miedo a hacerlo, como no me va a salir, no me va a dar resultado, esto no da plata, esto no da acá en Bolívar. ¿Cuáles son esas recomendaciones? La recomendación que siempre doy y hemos hecho a través de los programas que hemos hecho muy queridamente en Apacibol es perder el miedo a equivocarnos. Es decir, dentro de las mismas equivocaciones hay veces que sí nos cuestan plata, pero aprendemos muchísimo frente a otras cosas. Particularmente en la Granja La Unión, como siempre lo he dicho, tratamos de maximizar cada centímetro cuadrado que tenga la granja dentro de algo. Todo pensado hacia enfocarnos en que sea una producción homogénea y que una producción le ayuda a la otra. Entonces, ¿cuál es la recomendación más importante? No hacer exactamente lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y es quebrar esos paradigmas y pensar fuera del cuadrado. Es decir, hombre, si nuestro clima para temas de plátano y maracuyá, pues incursionemos en temas de plátano y maracuyá. Está bien que el café y somos una cultura cafetera y amamos el café, pero nosotros podemos alternar dentro de nuestros cultivos principales enfocados hacia al café en otros productivos diferentes. Hoy en día ya estamos haciendo barreras de plátano dentro de los cultivos de café que nos dan muchas bondades frente al cultivo en sombríos y barreras frente a muchas adversidades del clima que le da el café, pero también nos da un tema de rentabilidad y de flujo de caja diferente en el año y no esperamos una cosecha y una traviesa puntualmente del café. Lo mismo es el maracuyá es un cultivo que sí nos cuesta trabajo durante los primeros 6 meses de implementación y llevar a punto de producción, pero luego es un año constante de flujo de caja. A medida que más gente se meta en temas diversos al café, pues vamos a tener muchísimas más bondades dentro del municipio. Algo puntual, en municipios cercanos a Ciudad Bolívar, como lo es Jardín, como lo es Hispania, como lo es Andes, tienen unas producciones ya muy altas de gulupa, de maracuyá, de aguacate, de plátano, de banano, y todo eso ya no solamente suple la producción interna del pueblo, sino que está generando trabajo y está generando carga hacia Medellín. Generando carga, ¿qué quiere decir? Que los camiones salen con producto hacia Medellín y pueden venir cargados. Eso nos ayuda a todos en temas
de economía dentro de los insumos que nosotros tenemos dentro del pueblo. ¿Por qué? Si un camión en Bolívar, en Ciudad Bolívar, se tiene que ir solamente por un producto y se tiene que ir vacío, pues tendrá que volver cargado, pero si hace un flete doble, pues los fletes tendrán que disminuir y así disminuirán los costos de producción de todos los cultivos que nosotros tengamos. Bueno, don Andrés, muchísimas gracias. Ustedes, amables televidentes, ya saben, cualquier duda, inquietud o por qué no sugerencia, pueden comunicarse al número telefónico del señor Andrés Felipe Salazar. Allí muy amablemente les atenderá y les dará la respectiva asesoría. Televidentes, y con todo lo aprendido en ese espacio finalizamos por el campo el día de hoy. Le agradecemos al señor Andrés Felipe Salazar y a los demás colaboradores de su granja por habernos recibido en esta su vereda de la Angostura y habernos brindado información referente al cultivo del maracuyá. Recuerde que usted también puede sintonizarnos a través de las diferentes plataformas digitales. En Facebook puede encontrarnos como Apacigol Canal 4 y en YouTube como Apacigol en Vivo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima emisión.